Muy bien, vamos a hablar con Álvaro Ciccarelli, que es analista, autor, consultor y un hombre que conoce mucho del tema internacional, que ha sido y ha trabajado como asesor de distintos políticos, entre ellos Lita Carrió y Milei antes de ser presidente. Álvaro, gracias por atendernos. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por tu invitación y un saludo a tu equipo y tu audiencia. ¿Cómo ves el panorama mundial en términos de lo que está sucediendo con dos conflictos muy trascendentes? Yo digo, no sé cuál es tu visión. Ayer Rusia hizo avances considerables. Está siempre permanente el tema de la amenaza nuclear. Y ahora Trump, viste que Zelensky no fue a la Asunción. Trump ya había dicho que va a limitar o en muchos casos eliminar cierto tipo de ayuda. La humanitaria la mantiene para Israel y Egipto. Y parece que va a cortar el fluido de pertrechos y demás y ayuda financiera a Ucrania, pero también a la OTAN, ¿no? Porque los europeos son muy críticos, sobre todo los franceses de Estados Unidos, pero después siempre tienen que ir a pedir la ayuda y hay mucha preocupación porque la OTAN es quien abastece más que nadie a Ucrania. ¿Cómo ves el panorama internacional, el panorama mundial de manera global con estos y otros conflictos? Bueno, para poder contextualizar estos sucesos que se están dando en el campo de la geopolítica, no podemos soslayar que nos encontramos en una etapa de profundización de esto de que yo en mi segundo libro doy llamar la nueva Guerra Fría, la Guerra Fría entre dos superpotencias, la contienda estratégica entre China y los Estados Unidos por la hegemonía global, donde otros actores, potencias y potencias medias, actúan como pivotes de los intereses de estas dos superpotencias. Yo te diría que agregaría un dato que parece anecdótico, por lo menos muy del mainstream digital, que es el surgimiento de esta inteligencia artificial programada por el sector privado bajo control del Partido Comunista Chino, que es DeepSeek. Sí. Yo quisiera decirte algo, Alfredo, porque me parece que es interesante, vuelvo a repetir las contextualizaciones dentro del análisis internacional. Y mira, acá hay un dato. Entre 1945 y 1992, o sea, durante la anterior Guerra Fría, la de Estados Unidos y la Unión Soviética, la inversión en investigación y desarrollo científico-tecnológico de los Estados Unidos aumentó 20 veces en relación a la misma durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre 1945 y 1989 multipliquen por 20 lo que generó durante ese periodo el nacimiento de las grandes empresas tecnológicas, las grandes farmacéuticas, los microprocesadores, las computadoras digitales, los satélites, el GPS. ¿Sabés qué pasó a partir de 1990 en adelante? Un amesetamiento en esa capacidad de inversión en el área científico-tecnológica, y sin embargo, en la China de Deng Xiaoping, hasta la fecha, creció un 7% anual la misma participación del PBI en investigación en ciencia y tecnología. Durante Deng Xiaoping, durante el gobierno de Hu Jintao, que fue donde llegó a casi al 13%, y hoy se está hablando, lo que sabemos muy bien que con China los datos estadísticos son ocultables, ¿no? Casi al 20%, por lo cual China hoy le está ganando la carrera tecnológica a Estados Unidos. Mira, yo te quería, justamente, pero va a estar relacionado con lo que vos estás diciendo. Allá por los 90, yo trabajaba mucho en política internacional en el terreno. Comienza la guerra de los Balcanes y había muchas especulaciones sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también había quedado muy retrasado. ¿Te acordás lo que era? Primero, el boom impresionante de Japón como potencia mundial, que lo sigue siendo, económica, invadiendo de automóviles Estados Unidos y demás hasta la llegada de Clinton. Pero también ya se comenzaba a hablar de inteligencia artificial y se decía, ese concepto era bastante nuevo, muy de las películas, muy de la ciencia ficción, pero se estaba investigando, y se decía que tanto Japón, pero especialmente Alemania, estaban adelantados en esa materia. Bueno, se produce el conflicto en los Balcanes, divide a Europa, una suerte de conflicto de Primera Guerra Mundial. Estados Unidos primero deja ser y después juega su papel. Cuando aquello termina, las cosas se habían cambiado. Clinton dio vuelta a la tortilla y Estados Unidos, en este periodo que vos decís de amesetamiento, ¿no?, de los Estados Unidos respecto a esa otra potencia nuclear que vos decís, muy potente, que cambia notablemente su estándar de vida y su capacidad tecnológica, ¿no? Hoy vos decís que China está adelantado en esa materia a los Estados Unidos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso si uno analiza las estadísticas de presentación de patentes en innovación tecnológica, hoy por hoy, con lo que se sabe y está empíricamente comprobado, China supera en 7.000 patentes anuales a los Estados Unidos. Es cierto también que China tiene una tradición milenaria de ser una gran mejoradora de inventos que realizaron otros, ¿no? De innovaciones que desarrollaron otros, pero también ha invertido para empezar a tener grandes usinas de innovación, que muchas de ellas están al servicio del complejo militar industrial. Claro. A diferencia del complejo militar norteamericano, que se encuentra distribuido en grandes corporaciones privadas, en el caso de China es mixto, ¿no? Claro, Bajo mixto. el control y bajo el control de la Comisión Militar Central del Partido Comunista. Esto, perdón, que a veces parece medio hasta de maestrito ciruela, tener que aclararlo, es importante para poder comprender que se está replicando en varios aspectos la Guerra Fría del siglo XX, pero en otros bastante distintos, por el hecho de que China ha aprendido mucho de los propios errores de la Unión Soviética, principalmente no cometer el más grave, que es el error económico. Claro. Y ahí sí ya vuelvo a lo que vos puntualmente me marcaste en torno a estos primeros días, 8 días, 9 días de la gestión del presidente Donald Trump. Y yo quisiera decirte algo que veo que te gusta mucho, la historia de las relaciones internacionales. Yo soy de los que creen que Donald Trump es el más excelso y eficiente discípulo de los que tuvo el presidente Richard Nixon, principalmente en la aplicación de la teoría del hombre loco. Esta idea de que se proyecta hacia los decisores globales, hacia los otros actores geopolíticos, la imagen de que, en el caso de Nixon y ahora Donald Trump, son presidentes totalmente delirantes, totalmente locos, capaces de apretar el botón rojo ante la mínima amenaza de sus adversarios, y sin embargo esa amenaza lo que hace es poner en alerta a esos adversarios, a esos enemigos, y obligarlos a replegarse en la mesa de negociación. Vos decís que su sistema de defensa es dar la sensación que pueden ir hacia adelante en cualquier lado, en cualquier momento, y que además no tienen empacho. A ver, esto de Trump yendo a Corea del Norte en su momento, o esto que está ocurriendo de que puede ser inminente, puede ser en unos meses, pero va a ocurrir la reunión de Trump con Putin, y que probablemente termine con algún proceso de paz que va a pagar Ucrania, posiblemente, por eso se están tan preocupados, pero eso puede llegar a ocurrir. Y lo otro sumo, Trump tuvo un nivel de intervencionismo militar, digamos, de gendarmería norteamericana en el mundo, muy inferior al de Obama, por ejemplo. Totalmente, y ahí está claramente el ejemplo que dice con Norcorea, previo a la visita de Trump a la frontera entre Norcorea y Surcorea, al paralelo que los divide, y hacer ese cruzamiento, ¿no?, hacia territorio norcoreano junto con Kim Jong-un. Previamente, Donald Trump, en la vitrina, ¿no?, más internacional, más importante, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, lo amenazó de que si seguía, ¿no?, bravuconeando a Estados Unidos, lo iba a barrer del mapa. Que este juego que hace Donald Trump, que también lo hizo con la política de la détente, Richard Nixon, de mostrarse como capaz de, incluso, no sé, realizar un bombardeo alfombra sobre una nación adversaria, para luego decir, no, señores, vamos a la mesa de negociación y resolvamos esto en un mismo partido. Fue el primero que fue a China, Nixon, ¿no? Bueno, y además fue el que inició el proceso de apertura de relaciones entre China y Estados Unidos y la reinserción de China en el mundo. Pero guarda, muchos lo acusan a Nixon de ser el que habilitó que hoy China sea la potencia contendiente contra la hegemonía norteamericana. Sin embargo, fueron los sucesores los que no advirtieron que China, con sus reformas económicas, no iba a la apertura democrática o a la apertura liberal como se esperaba, sino justamente a esto, a volverse la Unión Soviética como sistema político, pero con la economía global. Exactamente. Que es como, yo digo a veces, es como un régimen, de dominación perfecto, porque tiene esa economía global que juega en todos los mercados liberales que puede criticar, y hacia adentro tiene la hegemonía comunista, que donde decís algo, si no le gustó, estás listo. Voy a otro tema que es más complicado. ¿Te sorprendió lo de Milei? ¿Se equivocó Milei? ¿Hubo errores de comunicación en lo que dijo y luego empezaron a arrepentirse? ¿O realmente es lo que piensa Milei respecto a la cuestión de género, de las minorías y todo esto que planteó en Davos? Yo fui 2 veces a Davos, nunca vi un presidente que se meta en esos temas. Invitado sí, iba Bono y hablaba no sé qué,
pero un presidente a mí realmente me sorprendió, ¿no? Vamos por parte. Por una cuestión de honestidad intelectual, voy a dividir tu respuesta en dos aspectos. El aspecto en el cual voy por la afirmativa, en el sentido de que apoyo lo que dijo el presidente, y después voy por la crítica. Yo apoyo 100% la denuncia que hizo el presidente, pero no solo en Davos, lo viene haciendo en muchísimas sus alocuciones en estos institutos liberales o de la derecha global, donde va y recibe previos en torno a las expresiones más extremas del movimiento woke, muchos de ellos referenciados por autoproclamados grupos LGBT o del feminismo de la cuarta ola, que desde posiciones ultra radicalizadas defienden, por ejemplo, la hormonización puberal, la intervención quirúrgica sobre menores para que migren de sexo, o en algunos casos incluso hasta dentro de instituciones académicas, defienden la idea de normalizar como una práctica afectivo-sexual natural la pedofilia, y ni hablemos hasta descriminalizar la pederastía. Yo en eso estoy totalmente a favor y acompaño al presidente en su denuncia. ¿En qué estoy en contra? En esto que vos marcaste. Una estrategia de comunicación en torno a difundir una idea fracasa cuando tenés que salir después a explicar 3 veces lo que quisiste decir. Ahora, también me parece que es importante comprender que nos encontramos en un momento a la escala global de grandes redefiniciones de los relatos que en muchas instancias fueron impuestos de forma autoritaria. Vos hablabas que China parece como la dictadura perfecta, ¿no? Donde compone, ¿no?, con aspectos de dominación política con libertad económica. Bueno, en Occidente durante muchos años hemos vivido también una forma de dictadura perfecta, donde por miedo a la cancelación uno tenía que pensar 6 veces lo que iba a decir. Y eso no era por conciencia en materia de justicia social o por conciencia de empatía para con el otro, era bajo coacción, y eso es una forma de dictadura también. Ahora, Álvaro, discúlpame, Sí. ¿también no pensás que hay muchísima gente, muchísimos gays, muchísimas personas que se autoperciben de determinada manera? Yo soy muy crítico a veces de esos relatos que vos decís, porque además creo que si son progresistas sirvieron para la llegada de Milei al poder. Creo que Milei no hubiera podido llegar si no hubiera habido esos relatos de esas características, pero no en la idea de muchos de instalar los derechos, de hacerlos ley y demás, sino en el aprovechamiento y en un montón de otras cuestiones. ¿No crees que se excedió? ¿Es homofóbico Milei? No, para nada, para nada. Y esto tengo que hablar, repito, hoy que yo estoy distanciado del movimiento La Libertad Avanza y hace varios meses que no tengo contacto con el presidente ni con su hermana, personas que conozco desde el año 2000, fines del 2016, y con el que en primer lugar lo que tuve es una relación de amistad. Puedo dar fe de que no solamente yo, que soy abiertamente homosexual, sino tantos otros que hoy forman parte del elenco gubernamental y en ese entonces militaban por el surgimiento de La Libertad Avanza, no hemos recibido ni siquiera un chiste de mal gusto de sobremesa con el hoy presidente Javier Milei, todo lo contrario. En mi caso, por ejemplo, me ha preguntado, por ejemplo, si yo estaba en pareja, si me quería casar, si tenía ideas de ser padre, quiero decir, por medio de la adopción, y siempre me lo preguntó como me lo preguntaría hasta el más progresista de los militantes pro derechos LGBT, porque en eso él efectivamente es un auténtico liberal, es la decisión personal de uno. Él lo que no está a favor es de 2 cuestiones. Uno, que el Estado tenga que subvencionar cuestiones relativas a mi propia condición de homosexual, y por otro lado estas cuestiones que por lo que veo compartimos en torno a estas facetas autoritarias. Ahora, un discurso progresista, ¿no? ¿Por qué no lo expresa de otra manera, si es así como decimos? Con otra forma y con otros estilos. Yo no estoy en la mente, claro, yo no estoy en la mente del presidente, y hay que preguntárselo al vasto equipo de comunicación del que dispone. También en el manual de la comunicación política existe la idea de, y esto muy a mi pesar, creo que comparte La Libertad Avanza con el kirchnerismo histórico, la de tener los posicionamientos más extremos y más duros para consolidar un núcleo duro de... Sí, ir hacia adelante. De sostenedores. Y yo soy de los que creen que efectivamente hay que tener un núcleo duro como partido político, pero también dentro del marco de la democracia, dentro del marco de los consensos, ampliar los acuerdos para que justamente las reformas que quiere llevar adelante el presidente se puedan lograr, y que hoy directamente no tengamos ni oposición, porque no sé, Alfredo, no hay conmigo. No hay consolidada una oposición. Con lo que va a pasar este sábado, yo veo lo que pasa este sábado y
Me refiero a lo que pasó con el tema de la educación pública, que parece que ya se olvidaron todos del tema del supuesto de financiamiento. La oposición, que no tiene un programa económico ni siquiera alternativo, superador, en materia económica, en materia de política exterior, en materia de seguridad, se tiene que colgar de estos... Sí, se va a colgar en contra de lo que, de muchos de los Bueno, organizadores que no quieren que la CGT quieren que haga su marcha, si se por expresen, eso. otros no. Y después tenés a Maturano haciendo lo que hizo con los trenes. Vos fijate, entonces todo esto, en vez de hacerle un favor, no a la oposición, a la consolidación del sistema democrático, que necesita que exista un oficialismo No, se lo hace el gobierno. firme y robusto y una oposición alternativa, flaco favor le hacen. Pero bueno, esto... Una más te hago, y no tiene que ver con esto, tiene que ver con la política internacional. A ver si vos me lo podés explicar. ¿Cuál es la necesidad que tiene Milei de establecer una alianza simbólica, carnal, visceral, de piel con Israel? Digo, con quien nos tenemos que llevar re bien, perfecto, tenemos una de las más grandes comunidades, fueron atacados, respondió, podemos cada uno tener su posición. Pero casi ningún país del mundo, salvo Estados Unidos, pero que además es crítico a veces, tiene una relación de este tipo. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que la relación es personal del presidente. Claro, con el es Estado de personal. Israel. Es personal. Ahora, después yo... Pero nos lleva a todo, ¿no? Nos arrastra a todo. Bueno, eso es otra cuestión a debatir. Ahora, sacando la cuestión personalísima y sus aspectos personales, el encuadramiento de Argentina dentro de una alianza con las naciones que forman parte de las raíces fundacionales de la cultura occidental o del mundo libre, ergo Europa, ergo Israel, ergo Estados Unidos y las naciones democráticas de América Latina, no me parece en lo personal, digamos, desacertado o fuera de lo que históricamente. Recordemos que Israel ha sido un aliado estratégico para las Fuerzas Armadas Argentinas durante la guerra para recuperar nuestras Islas Malvinas, porque estas cosas no se hablan. Yo escucho a la izquierda acá, ¿no?, vociferando contra el colonialismo, y se olvidan que el tan demoníaco Mossad fue el que nos facilitó los códigos de los Exocet. Sí, o también, ¿No? bueno, el envío de aviones Kafir, eso yo lo entiendo perfectamente. No es solamente eso, además, la comunidad judía, tanto de argentinos que por la crisis económica del 2001 tuvieron que emigrar a Israel, y que agradecemos al Estado de Israel que hayan recibido a esos compatriotas que tuvieron que huir de la crisis económica, como también la diáspora que está en Argentina, de los que hay sionistas y no sionistas. Pero digo, no hay una suerte de sobreactuación del presidente en esto, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, complejo. a ver, esto pasa con todos aquellos que anteponen. Pero esto le ha pasado en democracia a ver. Bueno, digo, vino Fidel Castro y habló en las escalinatas de la Facultad de Derecho, también le pasó a Kirchnerismo. A ver, le pasó, perdón, Alfonsín con la socialdemocracia. Alfonsín lo miraba a Felipe González y se le, no quiero decir, ¿no?, que se le caían las lágrimas. Después Felipe González, cuando dejó el gobierno, ¿sabés lo primero que hizo al tercer día que dejó el gobierno? Estaba pescando truchas con Menem en el sur. Pero son esas cosas. Menem con Reagan, Menem con Bush y con Clinton. A ver, mientras que eso sea, te diría que hasta anecdótico, bueno, vaya y pase. Yo, que soy claramente una persona pro-occidental o pro-mundo libre y pro-capitalista, por sobre todas las cosas soy un realista pragmático, y creo que Argentina no tiene aliados permanentes, lo que tiene son intereses permanentes. Y yo defiendo los intereses nacionales. Por eso, aún yo siendo un pro-occidental y un pro-capitalista, creo que Argentina tiene que tener una política exterior basada en una diplomacia triangular donde pivotee entre Estados Unidos y China, porque con los dos tiene claros intereses. Bueno, va a ir a China y seguramente negocios se van a hacer, ¿no? Bueno, después de decir que eran el imperio del mal, y ahora decir que son tan buenos que no nos piden nada. Exactamente, eso es lo que digo. A ver, yo fui asesor del presidente cuando era diputado nacional de política exterior, y te puedo decir que pocas veces tuve un dirigente político tan interesado en aprender, en conocer y en incorporar conocimientos en materia geopolítica como él, y principalmente en la historia de las relaciones bilaterales, por lo menos de los países que conforman el G20 y tienen embajadas en Argentina. Entonces yo, por ese lado, lo aplaudo, y era impecable las reuniones que teníamos con los embajadores o con otros representantes. A partir de que yo me fui, efectivamente ha ingresado personas que desconocemos los nombres. Hay un nombre de una señora que se llama Úrsula Bassett, que supuestamente dicen que es un poco como la ideóloga de todas estas cuestiones. Yo la desconozco, nunca había tenido trato con ella, y a partir de ahí empezaron todas estas
estos lineamientos más ideologizados y en algunos casos hasta te diría extremos, voluntaristas, un poquito mesiánicos, distintos a los que yo. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo quiero que al presidente le vaya bien, porque le vaya bien al país. Entonces algunos piensan distinto, y si le va bien, no le va a ir bien a algunos. Pero bueno, Álvaro, se me terminó el tiempo, vamos a hablar en otra oportunidad, y muchas gracias. Alfredo.